Mi prometida planeaba escaparse con alguien más justo después de casarnos. Lo que no esperaba es que ya lo sabía hace mucho. Nunca imaginé que el amor pudiera tener un precio. Me llamo Sebastián Herrera, y hasta hace exactamente 24 horas. Creía firmemente en los finales felices, no de esos que salen en las películas, edulcorados y predecibles, sino de los que te ganan a pulso, de los que construyes ladrillo sobre ladrillo con la persona que eliges. Valeria llegó a mi vida en un momento extraño. Yo acababa de heredar el imperio de mi abuelo, una constructora que había empezado con una pala y un sueño, y terminó siendo la más grande de la región. Y estaba, para ser honesto, perdido. Mi abuelo me había enseñado a leer balances antes que a montar bicicleta, pero el amor era un idioma que jamás aprendí a hablar. Ella apareció en un evento benéfico. Recuerdo que llevaba un vestido azul marino, sencillo, elegante. Su sonrisa no era la típica sonrisa de compromiso que ves en esos círculos. Tenía algo auténtico, o al menos eso creí. Hablamos durante horas. Me habló de literatura, de sus viajes por el sudeste asiático, de cómo quería abrir una fundación para niños en situación de calle. Era inteligente, culta, divertida. Y cuando me miró a los ojos por primera vez, juraría que vi algo real. 11 meses después, estábamos comprometidos. La boda se celebraría en la hacienda Los Algarrobos, una propiedad que había pertenecido a mi familia por 3 generaciones. 500 invitados confirmados. Un vestido de novia diseñado en Milán. Flores traídas de Holanda. Una orquesta de 20 músicos. Valeria quería algo inolvidable. Y yo, ciego de amor, firmé cada cheque sin preguntar. Esa noche, la noche antes de la boda, no podía dormir. El nervio del novio, pensé. Me levanté sin hacer ruido. Me puse una chaqueta y salí a caminar por los jardines de la hacienda. La luna estaba llena, el aire olía a jazmín y tierra mojada, todo era perfecto. Todo debería haber sido perfecto. Caminé hasta el viejo mirador, un pequeño torreón de piedra que mi bisabuelo había construido cuando la casa era solo una casa de campo. Desde allí, se veía todo el valle. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como un puñado de estrellas caídas. Entonces la vi. Valeria estaba en la terraza de la habitación de invitados, iluminada por la luz tenue de su celular. No me vio. Yo estaba en la penumbra, a contraluna, y ella estaba demasiado absorta en su llamada como para mirar a los lados. No, no puedes saberlo, decía, y su voz tenía un filo que yo no le conocía. Mañana firmamos, y al día siguiente el dinero estará en las cuentas de Panamá. Para el lunes ya no quedará nada. Me quedé paralizado. El corazón dejó de latir. O quizás latió tan fuerte que, por un momento no escuché nada más que el rumor de mi propia sangre. Tranquilo, todo está calculado, continuó ella, y soltó una risa que me heló la sangre. Sebastián es un ingenuo. Se cree todas mis tonterías de la fundación y los niños pobres. Ni siquiera ha leído las cláusulas del acuerdo prenupcial. Firmó sin mirar como firma todo. Pausa. Escuché, a lo lejos, la voz de un hombre al otro lado de la línea. Sí, amor, dijo Valeria. Y la palabra me atravesó como un cuchillo. Sí, todo saldrá bien. Viajamos juntos, el domingo. A París, como siempre soñamos. Él se quedará aquí, arruinado y solo. ¿Qué es lo que merece un millonario que no supo ganarse su dinero? Colgó, se quedó un momento mirando la noche. Suspiró satisfecha y volvió a entrar. Yo me quedé allí, petrificado. Durante quién sabe cuánto tiempo. La luna seguía brillando, los jazmines seguían oliendo dulce. Pero el mundo se había roto en 1000 pedazos. Las horas que siguieron fueron un borrón. Recuerdo haberme sentado en las escaleras de piedra del mirador. Recuerdo temblar, no de frío, sino de una rabia fría que me subía desde las entrañas. Recuerdo haber pensado en confrontarla. En llamar a la policía, en cancelar todo. Pero entonces, en medio de la tormenta, mi mente empezó a funcionar como lo hacía en los negocios. Con cálculo, con estrategia. Mi abuelo siempre decía que las mejores jugadas se hacen con la cabeza fría y el corazón caliente. Pero esa noche mi corazón estaba congelado. Regresé a mi habitación y no dormí. Pasé las horas revisando documentos. Haciendo llamadas, tenía contactos. Abogados, contadores. El imperio de mi abuelo no se había construido siendo ingenuo. Yo lo había sido por amor, pero el amor acababa de morir. Hacia las 5 de la mañana, ya tenía un plan. No cancelaría la boda. No haría un escándalo. Jugaría su mismo juego, pero mejor. A las 7, sonó el teléfono. Era Valeria. Buenos días, mi amor, dijo. Con esa voz melosa que también dominaba. ¿Dormiste bien? No mucho, respondí, y no mentía. Los nervios del gran día. Ay, tontito, rió ella. No tienes nada que temer. Hoy es el día más feliz de nuestras vidas. La ironía era tan espesa que y podía masticarla. Nos vemos en el altar, dije, y colgué. La boda fue, para quienes la presenciaron, un espectáculo impecable. La hacienda lucía radiante. Cientos de farolillos de papel colgaban de los árboles centenarios. El arco de flores blancas ondeaba suavemente con la brisa de la tarde. Los invitados, vestidos de gala, ocupaban las sillas de madera blanca. Todo era idílico. Yo estaba de pie frente al altar, sonriente. Mi traje gris perla impecable. El pelo recién cortado, los zapatos brillando. Nadie hubiera imaginado que el novio llevaba dentro un volcán a punto de estallar. Valeria apareció al final del pasillo. Del brazo de su padre. Iba vestida de blanco,
radiante, con un velo que caía como una cascada de niebla. Sonreía. Parecía una princesa de cuento de hadas, una princesa que planeaba arruinarme. Caminó hacia mí con paso firme, y por un momento, solo un momento, dudé. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si lo que escuché no era lo que parecía? El amor es terco, se aferra a cualquier esperanza. Pero entonces la vi mirar de reojo hacia un rincón del jardín. Seguí su mirada. Un hombre joven, elegantemente vestido, con una copa de champán en la mano, le devolvió una sonrisa imperceptible. El cómplice. La duda se disipó. El oficiante comenzó la ceremonia. Habló del amor eterno, de la unión de las almas, de la bendición del cielo. Yo asentía. Sonreía, apretaba suavemente la mano de Valeria. Ella me devolvía miradas de complicidad, que ahora sabía leer como lo que eran: actuación. Sebastián, ¿aceptas a Valeria como tu legítima esposa? Miré a Valeria a los ojos. Por un instante, vi algo en ellos. No seguridad, no malicia, sino nerviosismo. Bueno, era el momento. Acepto, dije con voz clara y firme. Valeria, ¿aceptas a Sebastián como tu legítimo esposo? Acepto, respondió ella, y su voz tembló ligeramente. ¿Alguien tiene algo que decir en contra de esta unión? Hice una pequeña señal con la mano. Era la señal. Las puertas de la hacienda se abrieron. Entró el detective. Se llamaba Ricardo Mondragón. Lo había contratado a las 6 de la mañana. Después de verificar 3 veces que no estaba soñando. Era un hombre serio, de traje oscuro y cara de pocos amigos, con 20 años de experiencia en fraudes financieros y delitos de cuello blanco. Caminó por el pasillo central con un maletín en la mano. Los invitados murmuraron, confundidos. Valeria palideció. Su cómplice, en el fondo, dejó caer la copa de champán, que se hizo añicos contra el suelo de piedra. Disculpe la interrupción, dijo Mondragón con voz grave, pero tengo documentos que el novio debería ver antes de firmar el acta matrimonial. Valeria intentó sonreír, pero su sonrisa era un rictus. ¿Qué es esto, Sebastián?, preguntó, con un hilo de voz. Una broma de soltero. No respondí. Mondragón abrió el maletín y extendió una serie de papeles. Señorita Valeria Cárdenas, dijo el detective, ¿puede explicar estas transferencias bancarias a una cuenta en Panamá? Y estos mensajes de texto, con el señor Andrés Llorente, aquí presente, el nombre del cómplice. Todo el mundo se volvió hacia el hombre del fondo, que ahora estaba blanco como el papel. No sé de qué habla, dijo Valeria. Pero su voz había perdido toda firmeza. Esto es una equivocación. Sebastián, mi amor, esto debe ser un malentendido. Un malentendido, la interrumpí, y mi voz, por primera vez, dejó salir todo el dolor acumulado. Anoche te escuché, la llamada, el dinero, Panamá, París, todo. Se hizo un silencio tan profundo que se oía el viento entre los árboles. Valeria abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Pero ya no me engañaban. Sabía que esas lágrimas eran otro recurso. Otro truco de su vasto repertorio. Sebastián, por favor, déjame explicarte, suplicó, aferrándose a mi brazo. No es lo que crees. Ese dinero era para la fundación. Quería hacerte una sorpresa. Y Andrés es solo un amigo, un asesor financiero. Valeria, dije, y mi voz era casi un susurro. Tengo las transcripciones. Tengo los estados de cuenta. Tengo los mensajes, lo sé todo. Soltó mi brazo como si quemara. Los invitados comenzaron a levantarse. Algunos se fueron indignados. Otros se quedaron, atraídos por el morbo del escándalo. La madre de Valeria rompió a llorar. El padre de Valeria la miró con una mezcla de vergüenza y furia que no necesitaba palabras. El cómplice, Andrés Llorente, intentó escabullirse, pero 2 amigos míos, que habían sido alertados, lo interceptaron. No hubo violencia, solo una mirada que le dejó claro que no iba a ninguna parte. No voy a denunciarte, dije, volviéndome hacia Valeria. Ella levantó la vista, esperanzada. No voy a arruinar tu vida públicamente más de lo que ya lo has hecho tú misma. Pero quiero que te vayas, ahora, y que no vuelvas a aparecer en mi vida. Ella sollozaba. Y en ese momento, por primera vez desde que la conocía, vi algo genuino en su rostro. Vergüenza. Lo siento, susurró, lo siento tanto. Pero no podía escucharla. Me di la vuelta, y caminé hacia el interior de la hacienda, dejando atrás el altar, las flores, los invitados, los sueños rotos. Los meses que siguieron fueron difíciles. No voy a mentir y decir que lo superé rápido. Uno no descubre que la persona que amaba solo quería tu dinero, y lo supera en una semana. Hubo noches enteras en vela, días en los que no podía comer, momentos en los que dudaba de mi propia capacidad para juzgar a las personas. Pero también hubo trabajo. Me sumergí en los negocios de mi abuelo con una dedicación casi monástica. Revisé cada contrato, cada inversión, cada proyecto. Me aseguré de que el dinero que Valeria había intentado desviar estuviera a salvo. Y empecé un proyecto nuevo, la fundación que ella había fingido querer crear. Pero esta vez de verdad. Contraté a un equipo de personas comprometidas. Gente que realmente quería ayudar. Buscábamos niños en situación de calle. Les ofrecíamos educación, alimentación, un techo. Era mi forma de sacar algo bueno de toda esa historia. Y fue allí donde la conocí. Se llamaba Abril. No era el tipo de mujer que hubiera buscado. Llegaba a la fundación todos los martes y jueves.
vestida con ropa sencilla, el pelo recogido en una coleta desordenada. Los dedos manchados de pintura. Era voluntaria, daba clases de arte a los niños. La primera vez que la vi estaba sentada en el suelo del taller, rodeada de pequeños que reían mientras ella les enseñaba a mezclar acuarelas. Tenía una sonrisa amplia, sincera, y una forma de mirar a los niños que no era condescendiente ni paternalista. Los miraba como iguales. No le dije quién era, no le dije que era el dueño de la fundación. Me presenté como Sebastián, un colaborador, y ella me creyó. Empezamos a hablar. Primero fueron conversaciones breves. En los pasillos, mientras ella guardaba los pinceles y yo revisaba unos papeles. Luego se hicieron más largas. Descubrí que había estudiado Bellas Artes, que había viajado dando clases por toda Latinoamérica, que no tenía casa fija porque prefería ser libre que tener raíces. Las raíces te atan, me dijo una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas del taller. A veces, es mejor ser como las nubes, ir donde te lleve el viento. Pero las nubes se disipan, respondí. Ella sonrió, y fue como si el mundo se iluminara. Las nubes también se juntan y forman tormentas. Y las tormentas son necesarias para que crezcan las flores. Nunca había escuchado a nadie hablar así. Un jueves, después de la clase. Abril se quedó más tiempo del habitual. Estaba recogiendo los pinceles cuando noté que algo la preocupaba. Sus movimientos eran más lentos, y de vez en cuando, se quedaba mirando al vacío. ¿Todo bien?, pregunté. Ella dudó, luego suspiró. Es uno de los niños. Samuel, el pequeño de la cojera. Me contó que mañana es su cumpleaños. No tiene familia, no tiene nada, y pensaba, no sé, me gustaría hacerle algo especial. Pero no tengo recursos. ¿Qué necesitas? Abril me miró, y hubo en sus ojos una mezcla de timidez y esperanza que me recordó por qué había creado la fundación. Déjame ayudarte, dije. Podemos organizarle algo juntos. Ella sonrió, y en esa sonrisa supe que algunas historias, después de la tormenta, todavía podían tener un final feliz.